Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento. Evangelio según Mateo. Jesús y Juan el Bautista. Capítulo 11. Juan estaba en la cárcel. Y al entrar de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que está oyendo y viendo. Los ciegos ven, los ojos andan, los que tienen alguna enfermedad con su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras iban los discípulos de Juan, Jesús consolar a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento, sino porque salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de justo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta. Si les digo más y que profeta, es quien fue escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de mí, el cual prepara tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos que ha venido avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta el Juan, y quisieran aceptar mi palabra. Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos que oiga. ¿Qué puede comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen: tienen un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Reproches contra ciudades no arrepentidos. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medida de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, aún serás levantada hasta el cielo. No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo,
sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, a todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Antiguo Testamento. Génesis. José y la esposa de Potifar. Capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso saber nada, sino que contestó: «Mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?». Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. «El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. El copero y el panadero.
Capítulo 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia se encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Por eso preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón, para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José respondió: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo, para que, una vez más, pusiera la copa en su mano del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Los sueños del faraón. Capítulo 41. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a la orilla del Nilo junto a las primeras,
Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón: «Ahora me doy cuenta del grave error que he cometido». Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con nosotros, había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: «Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo». «No soy yo quien puede hacerlo», respondió José, «sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable». El faraón contó a José lo siguiente: «En mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José explicó al faraón: «En realidad los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre». Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo
el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país, bajo el control del faraón. Con esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimentos. Este alimento almacenado servirá a Egipto para que los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podríamos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quédate a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón dijo a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran en ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡inclínense! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. El faraón cambió el nombre de José y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijas con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó:
el faraón clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y habían arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Los hermanos de José van a Egipto. Capítulo 42. Cuando José se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán, para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Además, somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén: yo les advertí que no hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos.
apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran en cada uno de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí, en la abertura, descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos: «Me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa». Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: «¿Qué es lo que Dios nos ha hecho?». Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de espías. Nosotros le dijimos: «Somos gente honrada, no somos espías». Además dijimos: «Somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive, y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán». Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo: «Con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos, y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y no podrán moverse con libertad por el país». Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob su padre dijo: «Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica». Pero Rubén dijo a su padre: «Yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos». «Mi hijo no se irá con ustedes», respondió Jacob. «Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza». Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.